A veces, el destino no llega con señales grandiosas. A veces, solo se sienta en la mesa equivocada. Leo Márquez jamás había creído en las citas a ciegas. 31 años, carpintero de oficio, manos curtidas por la madera y el tiempo. Era un hombre sencillo, de pocas palabras y corazón honesto, acostumbrado al silencio del taller y al sonido del serrucho. Esa noche, sin embargo, su hermana lo había convencido. «Hazlo por mí, Leo. Ella te gustará. Llevará un vestido azul y te estará esperando junto a la ventana». Él resopló nervioso. Nunca se sintió cómodo entre copas y manteles blancos, pero fue. El restaurante La Verona brillaba bajo la luz cálida de las lámparas, velas, cristales, el murmullo elegante de conversaciones ajenas. Leo se acomodó la camisa, buscó la mesa y la vio. Una mujer joven de cabello castaño claro, con un vestido azul que parecía brillar por sí mismo. Se acercó con paso inseguro. «Perdón, ¿eres...?» preguntó con una sonrisa nerviosa. Ella levantó la vista y sonrió con amabilidad. «No, creo que te has equivocado, pero siéntate. Pareces necesitarlo más que yo». Leo se sonrojó. «Perdón, no quería molestar». Ella rió ligera, como si la vida no pesara nada. «Entonces el destino también se equivocó contigo. Siéntate, al menos hasta que llegue la persona correcta». Y así, sin saberlo, el carpintero se sentó frente a la mujer que cambiaría su vida. Hablaron como si se conocieran de siempre. Él le contó que construía mesas, sillas y sueños con las manos. Ella, que era programadora y trabajaba desde casa, y solo cuando Leo notó la silla metálica junto a ella, comprendió que la vida también la había puesto a prueba. «Tu silla», murmuró él con respeto. Ella lo interrumpió con dulzura. «Sí, es parte de mí», él sonrió. «Entonces es lo menos interesante que tienes». Ella lo miró en silencio, y en ese instante el mundo dejó de sonar. Pero el hechizo se rompió cuando un hombre de traje entró al restaurante. Cabello canoso, porte altivo, mirada dura. «Sandra, lo siento, tuve una reunión más larga de lo previsto», dijo él. Leo se puso de pie, incómodo. «Yo ya me iba». El hombre lo observó de arriba abajo, midiendo cada detalle. «Gracias por acompañar a mi hija, ahora cenaremos nosotros». Pero Sandra, con voz serena, añadió: «Papá, invitemos a Leo, me agrada su compañía». Y ese gesto, simple pero valiente, fue el primer desafío al destino y al orgullo de su padre. Si te está gustando esta historia, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal. Gracias. Leo no pudo dormir aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba su risa, su voz, esa calma que transmitía sin esfuerzo. Le había pasado algo que no le ocurría desde hacía años. Una simple conversación había removido algo dentro de él, algo que ni la rutina ni el tiempo habían podido apagar. Al día siguiente, mientras lijaba una vieja mesa en el taller, el eco de esa sonrisa aún lo acompañaba. Sus compañeros lo notaron enseguida. «Jefe, le pasó algo anoche. Tiene cara de que le dieron un buen sí». Leo se rió. «Nada de eso, solo me equivoqué de mesa». Pero aquella equivocación parecía perseguirlo. 3 días después, el sonido de la puerta del taller lo hizo levantar la cabeza, y ahí estaba ella, elegante, con una blusa clara y el cabello suelto, como si la luz del mediodía la siguiera a todas partes. «¿Cómo me encontraste?», preguntó él incrédulo. «¿Google?», respondió ella divertida. No sabía que Márquez Carpintería tenía tan buenas reseñas. Leo se pasó la mano por el cuello, incómodo y encantado a la vez. «Bueno, es un taller pequeño, pero decente. Por eso estoy aquí. Necesito una mesa, pero no cualquiera», dijo ella sonriendo. «Quiero una que tenga historia». Él la miró sin entender del todo. «¿Historia?». «Sí, algo que haya sido creado con las manos de alguien que ama lo que hace». Aquella frase lo desarmó. Sin pensarlo demasiado, aceptó el encargo. Le mostró los distintos tipos de madera, las vetas, las texturas, las posibilidades. Y mientras hablaba,
Ella lo escuchaba con una atención que rara vez encontraba en alguien. No lo miraba como al carpintero, sino como a un hombre con talento, con propósito. Los días pasaron y Sandra empezó a visitarlo con frecuencia. Traía café, ideas y risas. A veces se quedaba en silencio, solo observando cómo él trabajaba. Y Leo, sin saber cómo, comenzó a desear que esas tardes no se acabaran nunca. Una tarde, mientras él tallaba un borde de la mesa, ella dijo algo que lo dejó quieto. ¿Sabes qué me gusta de ti? ¿Qué cosa? Que nunca intentas ayudarme cuando no lo necesito. La mayoría de la gente lo hace por costumbre o por pena. Tú no, tú esperas. Él sonrió. Aprendí que la verdadera ayuda no se ofrece, se pide. Hubo un silencio, pero no incómodo. De esos silencios que unen más que 1000 palabras. Y fue ahí cuando ella notó algo que no esperaba. Le gustaba estar con él, más de lo que debería. Pero en el mundo de Sandra, no todo era tan sencillo como una mesa recién barnizada. Su padre, don Ricardo, no tardó en enterarse de aquellas visitas, y la confrontó una tarde en su casa, con el ceño fruncido y el orgullo de siempre. ¿Puedo saber quién es ese hombre con el que pasas tanto tiempo? Se llama Leo. ¿Leo? ¿Qué hace? Es carpintero. La palabra cayó como una piedra en medio del salón. El padre la repitió, con desprecio apenas disimulado. ¿Un carpintero? ¿Tú, una Rivera, con un hombre que trabaja con las manos? Sandra respiró hondo. Sí, justamente, uno que trabaja con las manos y con el corazón. Don Ricardo caminó unos pasos, buscando contener su enojo. No entiendes. No quiero que terminen dañándote. Papá, no todos quieren dañarme. Eres vulnerable, Sandra. No todos son como tú. No soy frágil, soy fuerte, solo que tú nunca lo viste. Su voz tembló, pero no de miedo, sino de decisión. Don Ricardo se giró, sorprendido. Nunca la había visto hablar así, y sin embargo, aún no estaba listo para rendirse. Sandra, él no es de nuestro mundo. Entonces quizás el problema sea nuestro mundo, no él. Y con eso, la conversación terminó. Esa noche, Sandra se encerró en su habitación y miró por la ventana. En el escritorio estaba el prototipo del sitio web que estaba creando para Leo. Una plataforma sencilla donde los clientes podían encargar muebles personalizados. Lo había hecho por él sin decírselo, porque quería verlo crecer, porque aunque aún no se lo había dicho en voz alta, ya lo amaba. Mientras tanto, en el taller, Leo la recordaba a cada golpe de martillo. Su risa, su mirada, esa forma en que lo hacía sentir suficiente. No por lo que tenía, sino por lo que era, y fue entonces cuando comprendió que, aunque no lo buscaba, ya no podía vivir sin ella. Pero el amor, cuando nace entre dos mundos, siempre llega con pruebas, y la suya estaba a punto de empezar. A veces, lo que más cuesta derribar no son las paredes, sino los prejuicios. Habían pasado semanas desde que Sandra y Leo comenzaron a verse abiertamente. Las visitas al taller se habían vuelto frecuentes, las risas cada vez más naturales y los silencios cada vez más significativos. Él le enseñaba a tallar pequeñas piezas de madera y ella entre risas trataba de imitarlas. Al final del día, siempre terminaban riéndose de los bordes torcidos o de los intentos fallidos. A Leo le gustaba verla así, sin miedo, sin la sombra de la compasión que tanto odiaba. Pero no todos compartían esa mirada. Don Ricardo, el padre de Sandra, no soportaba ver el cambio. Para él, cada sonrisa de su hija junto a Leo era una amenaza a todo lo que había construido. Veía a ese hombre como una grieta en la pared perfecta de su apellido. Una noche, sin previo aviso, apareció en el taller. Era tarde. Leo estaba solo, recogiendo herramientas, cuando escuchó el sonido de pasos firmes. Al levantar la vista, lo vio, el hombre que lo había medido con desprecio aquella noche en el restaurante. «Señor Rivera», saludó Leo, sorprendido. El empresario lo observó con la misma expresión fría que usaría frente a un empleado rebelde. «Necesitamos hablar». Leo asintió y limpió sus manos con un trapo. «Por supuesto». Don Ricardo avanzó por el taller,
mirando alrededor con gesto crítico. «Bonito lugar», dijo, «aunque pequeño». «Es suficiente para vivir dignamente», respondió Leo sin alterar el tono. «Eso lo dudo», replicó el hombre sin disimular el sarcasmo. «No vine a discutir tu definición de dignidad. Vine a hablar de mi hija». Leo se irguió con calma. «La respeto más de lo que imagina». «Ah, de eso no tengo duda. El problema es que no todos los respetos son convenientes». «¿Convenientes para quién?», preguntó Leo con serenidad. «Para ella, por supuesto», dijo el padre. «Tú no entiendes lo que implica su situación. Ella no necesita un romance, necesita estabilidad, seguridad». Leo respiró hondo. «No confunda compasión con amor, señor. Yo no la veo como alguien a quien cuidar, sino como alguien a quien admirar». El silencio que siguió fue tenso. El padre lo observó con una mezcla de rabia y desconcierto. «Eres listo con las palabras, pero eso no te hace su igual. Tú no perteneces a nuestro mundo, Leo. No entiendes lo que significa ser un Rivera». «Tienes razón», contestó él tranquilo. «No pertenezco a su mundo, pero su hija tampoco quiere seguir viviendo en él». Por un momento, el empresario perdió la compostura. Golpeó la mesa más cercana con la palma. «No sabes lo que dices. Ella no sabe lo que hace, está confundida, vulnerable, y tú...» Su voz bajó cortante. «Tú estás aprovechando eso». Leo lo miró sin bajar la cabeza. Si amar a alguien significa aprovecharse, entonces sí, lo estoy haciendo. Me aprovecho de que ella confía en mí, de que ríe conmigo, de que, por primera vez en años, se siente libre. Si eso le parece un crimen, soy culpable». Don Ricardo se quedó inmóvil, y aunque quiso contestar, no lo hizo. Solo giró sobre sus talones y se marchó sin despedirse. Esa noche Sandra lo esperó en casa. «¿Fuiste a verlo?», preguntó sin rodeos. El padre no respondió al instante. Se sirvió un whisky, respiró hondo y dijo: «Sí», y confirmé lo que temía. «Ese hombre no te conviene». «¿Por qué?», preguntó ella sin alterar el tono. «Porque no tiene tu nivel, porque no podrá darte la vida que mereces». «¿Y qué vida merezco, papá?». «La tuya. Llenar los días de reuniones vacías y dormir en una cama enorme donde nadie te espera». Él la miró, herido. «No entiendes lo que sacrifico por ti». «No, papá», replicó Sandra conteniendo las lágrimas. «Tú no entiendes lo que me quitaste con tanto sacrificio. Me quitaste la libertad. Me trataste como a una niña frágil, como a una carga, pero ya no lo soy». El padre dio un paso atrás, sorprendido por su fuerza. «¿Desde cuándo me hablas así?». «Desde que conocí a alguien que me ve sin miedo, sin lástima y sin condiciones». El silencio que siguió fue el más largo de sus vidas. Don Ricardo apretó los puños, impotente. «Si sigues con él, Sandra, no cuentes con mi apoyo». Ella lo miró fijamente. «Entonces empezaré a caminar con lo que tengo. Mis manos, mi mente y el amor de alguien que nunca me pidió ser otra persona». Y dicho eso, giró su silla y se alejó, dejando atrás no solo el despacho, sino todo un pasado construido sobre orgullo. Los días siguientes fueron difíciles. Sandra se mudó temporalmente a un pequeño apartamento cerca del taller. Don Ricardo no llamó. El silencio entre ambos era un muro que crecía cada día. Leo intentaba no hablar del tema, pero notaba en ella esa mezcla de tristeza y coraje. «No quiero que esto te aleje de tu familia», le dijo una tarde. «No me aleja», respondió ella. «Solo me acerca a quien realmente soy». Él la miró con ternura. «Tú me enseñaste algo, Sandra, que la madera más fuerte no es la que nunca se quiebra, sino la que sabe cómo repararse». Ella sonrió, y en ese momento una llamada cambió todo. Javier, uno de los empleados, gritaba al teléfono: «¡Jefe! El taller se está inundando. El agua sube muy rápido». Leo y Sandra se miraron, y sin pensarlo dos veces, ella agarró su chaqueta y su portátil. «Vamos», dijo con firmeza. «No te atrevas a dejarme fuera de esto». La tormenta golpeaba la ciudad con una fuerza nunca vista. Las calles eran ríos. El agua entraba por las rendijas del taller.
Las herramientas flotaban, los cables chispeaban, el caos era absoluto. Y sin embargo, en medio del desastre, Sandra tomó el control. Desconecten la corriente, lleven las piezas grandes al fondo. Javier anota lo que se puede salvar. Su voz cortaba el ruido de la tormenta. Dirigía, organizaba, decidía. No era la heredera, era una líder. Horas después, don Ricardo apareció empapado, buscando a su hija. Al verla en medio del taller llena de barro hasta los codos, dando órdenes sin dudar, se quedó paralizado. «Sandra», murmuró, «¿qué estás haciendo aquí?» «Salvando lo que vale la pena, papá», respondió ella sin mirarlo. Él observó la escena. Empleados obedeciendo sus indicaciones, Leo trabajando a su lado, el taller resistiendo. Por primera vez, vio en su hija algo que no entendía: poder real, independencia, fuerza. Cuando el agua por fin empezó a bajar, se acercó. «Te juzgué mal», admitió con voz quebrada. «Creí que necesitabas cuidados, y lo que necesitabas era respeto». Ella levantó la mirada cansada pero serena. «Tarde, papá, pero gracias por verlo». El hombre asintió, sin palabras, y cuando sus ojos se cruzaron con los de Leo, entendió que ya no tenía nada que prohibir, ni que proteger, porque en medio del desastre había visto algo más fuerte que cualquier apellido: el amor que su hija había elegido por sí misma. Esa noche, cuando todos se fueron, Leo se quedó solo en el taller, mirando el suelo cubierto de barro. Sandra se acercó, agotada, con una taza de café en la mano. «Podríamos decir que fue un mal día», dijo ella. «No. Fue el día en que te vieron como lo que siempre fuiste». Sandra sonrió. «¿Y qué soy?». Leo la miró con ternura. «La mujer que cambió mi vida por un error del destino». Ella apoyó su cabeza en su hombro. El viento aún rugía afuera, pero dentro del taller por fin había calma. Pasaron varios días desde la tormenta. El sol volvió a salir, pero el aire seguía oliendo a humedad, a madera mojada y a algo nuevo que apenas comenzaba a florecer. El taller estaba dañado, sí, las herramientas oxidadas, las paredes manchadas de barro, pero en medio de aquel desastre había algo distinto: esperanza. Sandra y Leo trabajaron codo a codo en la reconstrucción. Ella planificaba los materiales, gestionaba los seguros, rediseñaba los procesos. Él reparaba, lijaba, levantaba lo que se había caído. Era una danza silenciosa entre dos mundos que finalmente habían aprendido a moverse al mismo ritmo. Una mañana, cuando el ruido del martillo resonaba entre las paredes recién pintadas, don Ricardo apareció en la puerta. Esta vez sin traje, sin corbata, sin máscara, solo un hombre, cansado, con los ojos enrojecidos por lo que el orgullo le había quitado. «Buenos días», dijo con voz baja. Leo levantó la vista, sorprendido. Sandra lo miró, expectante. «Papá, no esperaba verte». «Lo sé, pero necesitaba hacerlo». Entró despacio, observando el lugar como si fuera un templo que acabara de descubrir. «Increíble lo que han hecho aquí. Está vivo». «Costó», respondió Leo, secándose las manos. «Pero lo logramos». Don Ricardo lo observó unos segundos, luego se acercó. «Sé que no tengo derecho a darte consejos, pero cuando vi este lugar bajo el agua, pensé que todo estaba perdido. Y sin embargo, ustedes lo devolvieron a la vida». «Lo hicimos juntos», interrumpió Sandra. «Lo sé, hija, y es lo que más me enorgullece». El hombre respiró hondo. «He pasado mi vida creyendo que el dinero y el apellido eran lo que nos daba valor. Pero tú me enseñaste algo que olvidé hace mucho tiempo, que el valor real está en seguir de pie, aunque el agua te llegue al cuello». Sandra lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez su padre sonrió sin soberbia. «Perdóname, hija, por todo el miedo que te impuse, por haberte hecho creer que eras débil cuando en realidad eras más fuerte que yo». Ella lo abrazó sin decir nada. Ese abrazo, silencioso y largo, fue la verdadera firma de paz entre ambos. Cuando se separaron, don Ricardo miró a Leo. «Tú me hiciste ver quién era realmente mi hija. Te juzgué sin entenderte,
y eso me avergüenza. No tiene por qué, señor, respondió Leo, sincero. Yo también tuve miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de perderla. Pero ella nunca dudó. Y cuando alguien te mira sin miedo, no te queda más opción que creer en ti. El padre asintió, emocionado. Si me lo permites, quiero ayudarte a ampliar este lugar, no como un regalo, sino como socio. Leo sonrió. Gracias, pero este taller ya tiene una socia. Miró a Sandra y ella le devolvió la sonrisa. El empresario rió suavemente. Entonces invierto en ambos. Quiero ser parte de lo que están construyendo. Y por primera vez, Leo aceptó una mano que antes le habría parecido imposible de tomar. Los meses pasaron y el taller creció más de lo que nadie imaginó. El nuevo cartel decía, Márquez Rivera, carpintería y diseño. Era más que un nombre, era una promesa. Sandra había creado un sistema digital que automatizaba los pedidos, organizaba las entregas y mostraba en línea cada pieza terminada. Leo, mientras tanto, diseñaba muebles personalizados con la precisión de un artista. Juntos habían hecho de la madera algo más que un oficio, una historia compartida. Una tarde, mientras revisaban las últimas cuentas del mes, Sandra lo encontró distraído. Él la miraba en silencio, como si quisiera memorizarla. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En que quiero detener el tiempo justo aquí. No puedes, respondió sonriendo, pero puedes tallar el momento en tu memoria. Él rió. O puedo hacer algo mejor. Esa noche, esperó a que el taller quedara vacío. Encendió decenas de velas, colocó flores blancas y decoró la mesa más grande con fotografías de ambos. Cada imagen era un pedazo del camino. La primera risa en el taller, la noche de la tormenta, el abrazo con su padre, las manos entrelazadas sobre un trozo de madera. Cuando todo estuvo listo, llamó a Sandra. Ella llegó unos minutos después, en su silla, sin sospechar nada. Al entrar se quedó inmóvil. El taller parecía otro mundo, cálido, luminoso, lleno de recuerdos. «¿Qué es esto?», susurró. Leo se acercó, con el corazón en la garganta. Una historia tallada con errores, aciertos y mucho amor. Se arrodilló frente a ella. Abrió una pequeña caja de madera hecha por sus propias manos. Dentro un anillo sencillo, con un detalle de vetas doradas talladas a mano. «Hace un año me equivoqué de mesa», dijo, con la voz quebrada, «y ese error me llevó hasta ti. Contigo aprendí que las cosas más hermosas no nacen de lo perfecto, sino de lo que se atreve a recomponerse. Sandra, ¿quieres casarte conmigo?». Ella se llevó las manos al rostro, emocionada. «Sí, Leo. 1000 veces sí». Él deslizó el anillo en su dedo y la besó. El taller, testigo de su historia, se llenó de luz y silencio. Solo el sonido de la lluvia, suave esta vez, acompañó aquel momento. Fue una ceremonia pequeña, pero cada detalle hablaba de ellos. El altar estaba hecho con madera reciclada del viejo taller y las flores eran las mismas que Sandra usaba para decorar sus primeras mesas. Él vestía un traje gris claro, sin corbata. Ella, un vestido sencillo, de seda blanca, sin adornos, solo pureza y luz. Cuando don Ricardo la acompañó al altar, no la empujó. Caminó junto a ella, tomándola de la mano. «Esta vez no te llevo, hija», susurró. «Solo te acompaño». El silencio entre los invitados era absoluto. El padre entregó la mano de su hija a Leo, y en su voz temblaba la emoción que tantas veces había ocultado. «Cuídala como yo debía hacerlo». «Lo haré», dijo Leo, «no porque deba, sino porque la amo». El sacerdote los miró y sonrió. Dicen que el amor es el arte de equivocarse juntos y seguir eligiéndose cada día. Y ustedes, hijos, son la prueba viviente de eso. Las promesas fueron sencillas, pero verdaderas. Prometo verte sin miedo. Prometo no intentar cambiarte. Prometo que aunque el mundo se equivoque, siempre te elegiré. Cuando se besaron, el viento sopló con una fuerza suave, como si el universo entero aplaudiera. Pasaron los años. El negocio creció, la familia también. Un niño pequeño corría entre los muebles del taller, riendo,
mientras Leo y Sandra lo observaban desde la puerta. Él llevaba el mismo brillo en los ojos de su padre, ella, la misma calma que había conquistado corazones. Una tarde, al caer el sol, se sentaron juntos en el balcón. El cielo ardía en tonos dorados. ¿Recuerdas aquella noche?, preguntó ella. ¿Cuál de todas?, respondió él sonriendo. La primera, la del restaurante, la mesa equivocada. Leo la miró con ternura. Sí, y si tuviera que hacerlo todo otra vez me volvería a equivocar. Ella se rió con esa risa que siempre le devolvía la vida. Entonces prométeme una cosa, dijo. Lo que quieras. Que cuando la vida vuelva a equivocarse, nos encuentre juntos. Leo tomó su mano, la besó y la apretó con fuerza. Siempre. El sol se escondió, el taller quedó en silencio, y entre el olor de la madera y la brisa del atardecer, sus corazones recordaron la lección que el destino les había enseñado, que a veces la mesa equivocada es el lugar más correcto en la vida. Si te ha gustado esta historia, por favor dale a me gusta, suscríbete al canal y dinos en comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encanta leeros. Muchas gracias.